Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de fichajes que no están funcionando en este comienzo de temporada. Creo que ya han transcurrido un tiempo prudente para empezar a hablar acerca de jugadores que llegaron en este último mercado y que de momento no están pudiendo cumplir las expectativas. No vamos 2, 3 partidos, sino que llevamos 3 meses y más en algunos casos, arriba de los 10, 12 partidos disputados en cada uno de sus equipos. Y hay futbolistas que está claro de momento no están rindiendo. Después todo puede cambiar. Hemos visto muchos jugadores, inclusive la temporada pasada, que llegaron a su equipo, no les fue bien al comienzo y después levantaron el nivel. Pero de momento, casi en noviembre, tenemos que hablar de futbolistas que no están rindiendo. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a los casos que voy a mencionar y que también me mencionen otros futbolistas que ustedes creen que tranquilamente podrían estar en el video, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Si hay un jugador que creo que todos estábamos de acuerdo, era un fichaje llamativo, raro, que no terminábamos de entender, era la llegada de Nico Jackson al Bayern Múnich. Por contexto, porque llegaba uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo, que tenía aspiraciones no solamente de volver a revalidar el título de la Bundesliga, sino de pelear seriamente por la Champions League y por la temporada que había tenido Nico Jackson en el Chelsea, donde si bien había marcado algunos goles, era uno de los futbolistas más criticados en el club por la afición, sobre todas las cosas por su falta de definición y sobre todo también por su nivel en general. No daba la sensación de ser un jugador para ir al Bayern Múnich. Llega a préstamo con la idea de ser un suplente de Harry Kane, con una opción de compra que se puede tornar obligatoria si se cumplen ciertos objetivos, y una opción que sería cercana a los 80 millones de euros, lo cual hace más llamativa todavía su llegada. Y de momento, en lo que ha mostrado en Bayern Múnich, está claro, está haciendo lo que esperábamos. Es un jugador que no rinde como uno pensaba que iba a rendir. Futbolista que de momento ha disputado 7 partidos, ha marcado solo un gol y ha dado una asistencia. Ese gol y esas asistencias fue en un partido en el que jugó los 90 minutos frente al Pafos de Chipre en Champions. Le ganaron 5-1 y Nico Jackson apenas pudo marcar un gol. Después en Bundesliga lleva disputado 185 minutos. Ha jugado 5 partidos, 2 de ellos como titular y no marcó un solo gol. Estamos hablando de una Bundesliga en la cual el Bayern Múnich gana casi todos sus partidos y con holgura. 2 o 3 goles de diferencia, en algunos inclusive ha marcado 4, y Nico Jackson parece haber logrado algo difícil de lograr, que es no marcar un solo gol en Bundes en sus primeros 5 partidos en el Bayern Múnich. La Juventus de Igor Tudor no ha tenido un buen comienzo de temporada. En Champions todavía no conoce la victoria, mientras que en la Serie A marcha séptimo, obviamente lejos de las aspiraciones que tenía en este comienzo de temporada. Y sin dudas para mí uno de los principales problemas y evidentemente una de las cuestiones que va a tener que mejorar a lo largo de la misma es la delantera. La Juventus había traído 2 delanteros muy interesantes y a bajo costo. Luis Openda llegaba a préstamo desde el Leipzig, mientras que Jonathan David llegaba en condición de libre desde el fútbol francés, más precisamente desde el Lille. Sin embargo, ninguno de los dos de momento está logrando colmar las expectativas de ser la referencia de área en la Juventus. En el caso del belga ha jugado 5 partidos, no ha marcado goles ni tampoco asistencias, y en el caso del canadiense, que ha jugado muchos más minutos, la gran mayoría de ellos como titular, en 8 encuentros disputados apenas ha marcado un gol en la Serie A y ha dado una asistencia. Sin duda 2 de los principales jugadores que hoy en día no están rindiendo en una Juventus que vuelve a tener un comienzo de temporada más que duditativo. Sin duda, si hay que hablar de fichajes que no están funcionando, Bellingham Jr. es el ejemplo perfecto. Futbolista que llegó al Borussia Dortmund desde el Sunderland a cambio de 30 millones de euros con el cartel de ser el hermano de Jude, uno de los mejores futbolistas del planeta y un jugador que brilló justamente en el mismo equipo. Sin embargo, en lo que va de la temporada apenas ha podido demostrar su talento. 10 partidos, ningún gol, ninguna asistencia, pasó de titular a suplente muy rápidamente, el otro día ingresó frente al Bayern Múnich y tuvo un error garrafal para que su equipo termine perdiendo ese partido y sobre todas las cosas muchos conflictos fuera del campo. principalmente por sus quejas constantes, las declaraciones de su padre, haciendo referencia a que tendría que jugar de titular todos los partidos, simplemente por el hecho de ser el hermano de Jude Bellingham. Está claro que su hermano fue un grandísimo jugador, que dejó un muy buen recuerdo en el Borussia Dortmund, pero su hermano Job, de momento, está lejísimos del nivel que supo demostrar el hoy en día jugador del Real Madrid,
y se lo está comiendo el personaje. Un jugador que pasa bastante por debajo en el radar, del que no se habla mucho, pero la verdad para mí está siendo un fichaje bastante decepcionante en líneas generales, es el caso del brasileño Luis Enrique con su llegada al Inter. Un extremo izquierdo de 23 años que venía de una muy buena temporada en Olympique de Marsella el año anterior, siendo de lo más destacado en el conjunto francés, y que el Inter apostó fuerte por él y pagó 23 millones de euros para sumarlo a sus filas. Sin embargo, después de un Mundial de Clubes donde tuvo bastante participación y su nivel no fue el esperado o no pudo destacar, en lo que va de la temporada apenas ha contado con oportunidades. 4 partidos en Serie A, apenas 138 minutos, donde no ha dado goles, tampoco ha dado asistencias. En la Champions League ni siquiera ha llegado a debutar, y un fichaje que da toda la sensación que en el corto plazo seguramente se va a terminar yendo de un Inter que tiene otras prioridades y otros jugadores que rinden mucho más que el brasileño. En este mercado de fichajes en la Premier obviamente hay muchos jugadores. Es más, podría haber mencionado más de los que voy a terminar mencionando, pero la idea no era hacer un video de los jugadores que no están rindiendo en la Premier, porque si no realmente sería bastante aburrido. Uno de los jugadores que justamente cuando se dio el fichaje, se confirmó, muchos empezaron a hablar de que no iba a ser un buen fichaje por el estilo del equipo y por las cualidades de este jugador, fue la llegada de Víctor Gyökeres al Arsenal. Y la verdad es que de momento lo que estamos viendo en la temporada hay que darle la razón a todos los que opinaban que Gyökeres no iba a ser el fichaje que necesitaba el Arsenal. Si bien es cierto, en cuanto a cuota goleadora eran innegables sus números y todo lo que había hecho en el Sporting de Lisboa, por cualidades, un jugador mucho más físico, de velocidad, de contraataque, contrario totalmente al estilo del equipo Arteta, muchos dudaban de que pudiese adaptarse. Y la verdad que de momento le está costando horrores. No es un jugador que uno lo vea destacar, es un futbolista que muchas veces se lo ve perdido en la cancha. Y en cuanto a su aporte goleador, que justamente es lo que más destacaba de él en el Sporting de Lisboa, en 11 partidos disputados con el Arsenal apenas ha marcado 3 goles. Uno de ellos encima de penal, 2 fueron en la goleada frente al Leeds, uno de los peores equipos de la Premier. Y está claro que de momento Gyökeres no es el delantero que Arteta soñaba. Veremos si se puede adaptar, tiene las condiciones, hay que darle tiempo, pero pagaron 75 millones de euros por un jugador que de momento no les está dando lo que el Arsenal justamente necesitaba cuando pensaron en él. Siguiendo en la Premier, si hay un equipo que es un abonado a este tipo de videos, es el Manchester United. Y la verdad es que hoy en día tiene 2 jugadores por los cuales pagó mucho dinero y no están rindiendo en este comienzo de temporada. Sobre todo por el dinero que se pagó, las expectativas que había con ellos y lo que habían rendido la temporada anterior en sus respectivos equipos. Habló del caso de Benjamin Sesko y el caso de Mateus Cunha. En el caso del esloveno, que llegó del Leipzig a cambio de más de 80 millones de euros, ha jugado muchísimos minutos con Amorim y en 9 partidos disputados apenas ha podido marcar 2 goles. Está claro que había muchas más expectativas respecto a él y que lo que necesitaba el Manchester United, que eran goles, de momento Sesko no se lo está dando. Y el otro también está claro es Mateus Cunha, un jugador que no juega quizás como referencia de área, pero la temporada pasada se había hinchado a goles en el Wolverhampton, jugando como segunda punta o jugando atrás de algún centro delantero, y de momento el brasileño también apenas en cuentagotas ha mostrado esa versión. 8 partidos disputados, 7 de ellos en Premier, más de 500 minutos, y Cunha no solamente no ha marcado goles, sino que tampoco ha brindado una sola asistencia. Entre los dos, el United pagó cerca de 160 millones de euros y apenas en los primeros 10 partidos de la temporada le han podido aportar 2 goles. Y está claro evidentemente que ya hizo un video, por eso lo voy a mencionar un poco por arriba, porque la verdad es que sería redundante otra vez hablar de este caso, pero el Liverpool es el equipo que hoy en día todo el mundo habla de crisis y todo el mundo habla de la mala política de fichajes que tuvo en el último mercado. En cuanto, evidentemente, al rendimiento actual, no quizás en cuanto a los nombres apuntados, porque si uno pensaba en Isaac y Wirtz como refuerzos para el Liverpool, todos hubiésemos dicho sí, obviamente. Pero claro, después cuando uno analiza un poco más de cerca las cifras que se gastaron, 145 millones de euros en Isaac, 125 millones de euros en Florian Wirtz, 270 entre los dos, está claro que iban a ser fichajes a los cuales iban a exigirle mucho e iban a tener mucha presión en su espalda. Y la verdad que de momento no están pudiendo cargarla y hacerse cargo justamente de ese monto. Isaac lo que ha jugado lo ha hecho peor, por ejemplo, que Titique, que es otro de los fichajes que hizo el Liverpool. Apenas ha podido aportar un gol en 7 partidos y el sueco está en clara deuda, sobre todo teniendo en cuenta lo que había hecho en la misma liga la temporada pasada jugando en el Newcastle, y en el caso de Florian Wirtz es el gran criticado, sin duda. El alemán, que era una de las figuras de la Bundesliga, uno de los mayores talentos europeos,
pensando a futuro y de momento le está costando horrores adaptarse a la Premier League. No ha podido aportar goles, tampoco asistencias, salvo en la final de la Community Shield frente al Crystal Palace, pero digamos que en lo que va de la temporada en Champions, en Premier League, es realmente muy llamativo. Inclusive hasta jugando mal, en algún momento algo tenés que aportar. Sin embargo, Wirtz no ha podido aportar absolutamente nada y eso evidentemente explica y mucho el momento de crisis que vive el Liverpool con 4 derrotas consecutivas. Pero me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios. Primero, de los que mencioné, si están de acuerdo conmigo o hay alguno que consideran que no, que de momento no está siendo un mal fichaje. En realidad no es un mal fichaje, no están rindiendo en este comienzo de temporada, y que también en los comentarios mencionen otros fichajes que ustedes consideran que de momento no han rendido de acuerdo a lo que se esperaba. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha vuelta por hoy los dejo y los veo mañana en un próximo video.